¿Qué es la astrafobia? Hay muchas personas que le tienen miedo a los rayos y en específico a ser alcanzado por uno. Cuando este miedo se vuelve más constante e intenso se le conoce como astrafobia. Otros nombres que también recibe esta fobia y son habituales utilizar son los de brontofobia, queraunofobia o tonitrofobia. En muchas ocasiones, el significado de astrafobia se suele aplicar a los truenos y a las tempestades. Esta fobia es mucho más común en niños pequeños, aunque también hay muchos registros de adultos que sufren de esta fobia, ya que se dice que una de cada 208 personas padece de este problema. En casos más extremos, la persona puede llegar a suponer un gran problema y tener innumerables consecuencias a nivel laboral, familiar y social. Esto debido a que muchas personas comienzan a desarrollar una evitación a las tormentas a través del aislamiento y el confinamiento en su casa, y no suelen salir sin antes haber consultado el estado del clima. ¿Cuáles son las causas de la astrafobia? Hay distintas razones que pueden provocar que una persona sufra de astrafobia. Algunos ejemplos de estas causas pueden ser el hecho de haber pasado por un proceso traumático durante una tormenta o relacionado con una tormenta. Otra causa también que suele ser muy común es el haber escuchado la experiencia traumática que otra persona ha sufrido. Mientras que en los niños, la astrafobia se puede deber a una pesadilla relacionada con tormentas o el haber visto alguna película donde se muestran escenas catastróficas relacionadas con tormentas, rayos y truenos. Otra de las causas de la astrafobia es que muchas personas llegan a tener creencias místicas relacionadas con las fobias. Tener cualquier otro tipo de fobias se relaciona con un miedo evolutivo, es decir, miedo de origen natural y que no es obtenido con el paso del tiempo. Esta fobia se suele asociar con un modo de supervivencia, por lo que las personas que la padecen necesitan protegerse de cualquier peligro que ellos sienten por instinto. Sin embargo, en muchas ocasiones no se puede determinar con mucha exactitud cuál es el origen de esta fobia, ya que, como comentábamos antes, esta fobia suele iniciarse a edades muy tempranas, y es posible que los niños no sepan cuál fue el momento exacto ni la razón de su miedo a las tormentas. ¿Cuáles son los síntomas de la astrafobia? El temor a los rayos o a las tormentas hace que la persona con astrafobia se esconda y se excluya. En niños es habitual que se metan debajo de una mesa, debajo de la cama o adentro de un armario para evitar escuchar y ver los truenos y relámpagos. En adultos puede llegar al punto de evitar ir al trabajo en un día de tormenta. Es por ello que, tal y como comentábamos al principio, se puede llegar a ver afectado distintos ámbitos de la vida de la persona. A continuación, enlistaremos algunos de los síntomas más comunes de las personas que padecen astrafobia. Número 1. Sensación de miedo o pánico. Número 2. Taquicardia. Número 3. Respiración acelerada. Número 4. Sudoración. Número 5. Náuseas. Número 6. Sensación de falta de control.
Número 7. Ataques de pánico. Número 8. Ansiedad. Y por último, la número 9 es tener pensamientos catastróficos relacionados con las tormentas. ¿Cómo puede una persona con astrafobia superarla? El tratamiento que se necesita para combatir esta y cualquier otra fobia, como pasos previos al tratamiento, hay que realizar un trabajo de relajación, enseñando a la persona a controlar su respiración y relajar su cuerpo, entre otras. Hay diversos tipos de relajaciones que pueden servir para la situación, como por ejemplo la relajación muscular progresiva u otros tipos de relajaciones relacionadas con la conciencia plena. Además, en el tratamiento de la astrafobia se tratarán las ideas irracionales que tiene la persona acerca de las tormentas y se le hará ver la poca probabilidad que existe de que ese temor se haga realidad. Asimismo, se le explicará cómo es que ese miedo lo está afectando realmente como un problema grave en su vida diaria. Para ello, es de gran importancia utilizar técnicas propias de las terapias cognitivas. Algunos de los pasos a seguir para el tratamiento de la astrafobia son los siguientes. Número 1. Se le pide a la persona que realice un listado de las situaciones relacionadas con la fobia, ordenándolos de menor a mayor, y a cada situación se le pondrá una puntuación del 1 al 100 en referencia al nivel de ansiedad que ésta le provoca. Algunos ejemplos podrían ser: miedo al ver una tormenta en la televisión. La persona tendría que poner el número dependiendo de la ansiedad que le provoca. Otro ejemplo podría ser tormenta con truenos pero no con rayos. Ahí la persona calificaría esa situación. Y otro ejemplo para finalizar sería tormenta con rayos. Esa también la tendría que calificar. Después de haber realizado el listado, la persona junto al profesional se enfrentarán al primer elemento de la lista hasta que su ansiedad haya reducido a cero. A continuación, se hará lo mismo con cada elemento de la lista hasta completarla y haber superado su miedo. Es de suma importancia que no se haga ningún tipo de exposición sin la supervisión de algún profesional, puesto que podría agravar el problema. Además, la exposición no debe de finalizar hasta que el nivel de ansiedad se reduzca a cero o hasta que la situación, como la tormenta, haya finalizado por sí mismo. Si se corta de otra forma, por ejemplo, escondiéndose en un lugar seguro o poniendo música, esto podría aumentar el nivel de ansiedad la próxima vez que haya una tormenta.